se va a alcanzar a ver ahí. Sí, todavía en las curvas. Un hermoso pedacito. Vamos a ir viendo ya cómo va apareciendo el lago. Y seguramente vamos a parar. Hay un mirador aquí adelantito. Seguramente vamos a hacer una parada ahí un ratito solo para hacerle las respectivas grabaciones. Pero vamos aquí a pedirle favor a Carlita que esté más atenta del lado derecho, que más que en la carretera, porque ahí es donde va a ir apareciendo. Aquí está. Vamos llegando aquí ya casi al mirador. Vamos a parar aquí un ratito. De hecho aquí pueden comprar también cositas hoy, si quisieran. Pero vamos a parquearnos aquí así rapidín para hacer un par de tomas. Bueno, estamos aquí parqueados. Cuando vengan bajando, si quieren parar aquí en el mirador, tienen que estar atentos porque les voy a mostrar. Entonces miren, pues aquí viene la bajada, miren, de la carretera, que es donde veníamos bajando. Y en la curva donde se empiece a ver, así como vieron el mirador, tienen que estar atentos para parquearse, ya sea aquí o... Vamos a alejar aquí un poquito para que miren, o acá, miren. Aquí están las entradas de los parqueos, ¿ven? Entonces uno tiene que parquearse, hay otros parqueos allá al fondo también. Y ya una vez parqueados, pues ya pueden bajar. Miren, aquí hay un montón de ventas de artesanías bien bonitas. Hay de todo lo que se puedan imaginar. Esculturas y demás. Hamacas, todo lo que quieran. Y allá al fondo miren nuestro bello lago. ¿Qué les parece? Como les había dicho, días de mucho viento. Estamos en noviembre, entonces obviamente mucho viento. Así que si escuchan viento, las disculpas del caso, pero está ventoso. Vamos a ir aquí abajo a ver qué hay. Y aquí en el mirador podemos tener una panorámica del lago. Este mirador es interesante, fíjense, porque se puede ver casi todo el lago. Ciertas partes son las que no se pueden ver. Este lago de Atitlán es catalogado de los más bellos del mundo y la verdad es de que sí, man. O sea, miren esta belleza. Tuvimos la gran fortuna, como les venía hablando en el camino hacia acá, que se despejaron los cielos y se puso soleado. A veces cuando se pone nublado aquí, fíjense que se mira el lago, pero no se miran los volcanes, aunque estén ahí nomás. Pero miren qué bonito, man. O sea, esta vista sí es digna de detenerse un rato y admirarla. Y después ya, por fin llegamos aquí, miren, al ingreso de Panajachel. Fíjense que aquí justo enfrente de la esquina del semáforo hay un lugar que había querido venir y que siempre se me olvida, que se llama El Roof, que es una azotea, un roof. Y según he visto ahí en internet es bonito, pero no conocemos todavía, man. Ok, sí está abierta la Santander. Miren, esta es la calle Santander, la calle comercial, digamos, más famosa de acá, donde están todos los restaurantes, bueno, no todos pues, pero una buena parte de restaurantes, hoteles, tiendas de artesanías. Aquí pueden también conseguir quien les dé un tour, una excursión, qué sé yo. Y al fondo de esto está el hotel, ¿cómo se llama este? El Barceló, el hotel del lago, que es uno de los más grandes. No es bueno, yo creo que tal vez sigue siendo el más grande, no sé, porque ahora hay otros edificios también bonitos más abajo, pero este era como que el más grande de todo el tiempo. Tú dices los Buenaventura, ¿verdad? Buenaventura. Pero esos creo que son apartamentos y hotel. Por eso. Este sí solo es hotel. Una torre creo que es hotel y otra apartamentos, algo así. Fíjense que hay bastante gente en la calle porque hoy, pues, un día entre semana, hoy es martes de hecho. Y conste que es martes porque el martes grabamos martes grabamos el video, porque a veces cuando digo el día me dicen, no, pero hoy es viernes. Es porque lo están viendo un viernes, supongamos. Pero bastante gente, fíjense, para hacer un martes a mediodía. Ok, por aquí
precios razonables. No les voy a decir que es el lugar más económico para conseguir artesanías, porque no sería cierto, pero los precios son razonables. Y también depende del día que venga, porque si vienen sábado o domingo es un poquito más caro. Entre semana le bajan un poco más el precio. Sí, la oferta y la demanda. Aquí está el parqueo de Porta. A ver, vamos a esperar que entre aquí don señor al hotel. Bonito el carro, bonita camioneta tiene. Si algún día buscan un Airbnb y está cerca del hotel Porta, es por aquí. Y es un área bonita, fíjense, la verdad. Aquí ya por fin vamos llegando al muelle. Digamos que el muelle tiene varios lugares, pues, pero este es como que el oficial, digamos. Ay, miren, chéveres. Ah, de chéveres. Quiero encontrar ese parking. Vamos a ubicar parqueo. Esto cambió, fíjense. Como yo me acuerdo, porque yo me acordaba que al salir ahí estaba el parqueo. Pero bueno, tal vez no. Vamos a buscar un parqueo y seguimos. Ubicamos un parqueo que estaba ahí en la orilla de los restaurantes, que incluso lo cuidan y le dan una lavada al carro y todo el rollo. Bastante bueno el parqueo que encontramos ahí. Y ahí mismo logramos ubicar a alguien que nos rentó. Bueno, no nos rentó, sino que nos dio el servicio de barco solo para nosotros. Ahí lo pueden contratar. Hay muchas personas ofreciendo los servicios. No me gusta a veces decir los precios porque varía del día, cantidad de personas, o sea, varía según muchas cosas, muchos elementos ahí de la oferta y la demanda. Pero ya con el barco contratado procedimos aquí a bajar y aquí al muelle para ya proceder a la encaramación, a ir a buscar ahí el barco que nos dijeron que esperáramos aquí, justo en este muelle, y que aquí iba a llegar. Mientras tanto ya se dieron cuenta esas vistas, jóvenes. Qué vista la que hay acá, de verdad, miren eso. O sea, demasiado bueno, ya está demasiado bonito. El agua, miren, muy limpia, bastante bonito. El muelle artesanal, pero yo creo que es parte del look, ¿no? Muelle artesanal, bastante estrecho, pero chilero. Y estábamos ya ahí esperando, miren, ahí teníamos a la persona que nos ayudó a coordinar ahí a nuestro barquito, que cuando nos parqueamos, pues ahí nos hicieron el favor de coordinarlo. Y miren, hay patos a la vista, miren, hay patos ahí salvajes que viven, ahí están flotando en el lago más bello del mundo, nada más y nada menos. Qué bonito la vista, mucha, de verdad. Atitlán es un lago tan lindo. Y esto lo que están viendo aquí son los restaurantes que están en el muelle público de Panajachel. Hay muchos restaurantes acá en donde ustedes pueden llegar. Tienen, miren, muchas áreas con vista al lago. Y ahí se pueden echar ahí su carnita, su pescadito. Pueden comer rico. Está nuestra hermosa bandera. Pues seguimos aquí ya a la encaramación. Ese es nuestro barco, miren, que nos rentaron. Cuando renten barcos o cuando se rentan barcos acá, lo que hacen es de que lo llevan a uno decide a qué lugares uno va a ir. Puede ir a visitar varios pueblos, un pueblo, dos pueblos o como sea. Nosotros íbamos a ir solo a uno en esta ocasión, que íbamos a San Juan. Y ahí le atraviesan uno el lago. Parte de lo bonito es lo que están viendo aquí. Miren ese viaje en el lago, en el barquito, que es súper bonito, con unas vistas increíbles. Y tuvimos la suerte, así como les había dicho en la parte 1 del video, que se despejó y entonces se puede ver, miren, todos los volcanes, todo se mira perfecto. Los volcanes se llaman Tolimán, Atitlán y San Pedro, por aquello que estuvieran con la duda. Y este lago de Atitlán, aparte de la belleza visual que tiene aquí en la superficie, digamos, así como lo están viendo que de verdad, o sea, ¿en dónde van a ver un lago así? En ninguna parte del mundo. Por eso es de que es de los lagos más bellos del planeta. Les cuento que
sumergido aquí en el lago de Atitlán hay una ciudad maya, hay unas ruinas mayas sumergidas en el lago. ¿Qué les parece? Les dejo ahí ese dato interesante. Esos edificios que miran ahí al fondo, miren, son apartamentos y hotel. Si no estoy mal, se llama San Buenaventura el hotel. Ya en la aproximación que estábamos haciendo final a San Juan, miren, este es el volcán San Pedro, ese que miran ahí al fondo. Es el volcán San Pedro. Cuando miren el orden de los volcanes, el que se mira más próximo al lago, ese es el Tolimán, atrás está el Atitlán, que son los que miran ahí, miren, primero Tolimán, atrás el Atitlán, y luego este San Pedro, que es el que está más cerca del lugar a donde nosotros íbamos, que es San Juan, que es justo acá, donde ya estábamos llegando al muelle de San Juan. San Juan es un lugar que se caracteriza por su chocolate, sus textiles, restaurantes ricos, y tiene un mirador al lago increíble, que es parte de lo que les vamos a mostrar al final. Por ahí voló el Zanate 1 en ese mirador y fue un vuelo de esos épicos. Rápidos porque había mucho viento. Bajamos, aquí ya puedo usar el audio original, había bastante viento en el trayecto, pero qué trayecto más bonito, de verdad. Trayecto muy bonito, muy chilero. Llegamos aquí a San Juan. Ahorita estamos aquí ya bajando, miren que estamos bajando aquí en el muelle. Y vamos a ir a almorzar algo. Vamos a ir a comer algo. Tal vez a comprar algo de chocolate, que vende buen chocolate. Miren esta área de este restaurante, que chilera, se los voy a mostrar. Y el viento estaba bastante intenso, por eso me pasé aquí a voice over otra vez. Miren cómo se hace la bandera. Estaba bastante fuerte, un día de viento muy fuerte, pero miren qué bonito este restaurante con esas vistas y esos lugares en los que uno puede sentarse y comer rico. No sabíamos en este momento a dónde íbamos a ir a comer, ya la hambrita estaba apretando, pero iniciamos aquí nuestro recorrido. Miren, la calle de ingreso es una de esas calles todas empinadas, pero súper pintorescas, mano. Y de aquí pueden encontrar las ventas de café, de chocolate, de textiles y de todo tipo de artesanías. Tienen unos cuadros que van a ver en un ratito, mano, la cosa más increíble. Una cosa curiosa de los textiles acá es de que no es de que sea simplemente pues ropa con telas típicas de Guatemala, sino que tienen unos diseños que no se encuentran en cualquier lado. Son así, es el fashion. Lo van a ver en un instante. Y el tema de las pinturas que le mencionaba no es solo que vendan cuadros bien bonitos, sino que en muchas paredes, así como esta, miren, que está saliendo acá. Miren eso, o sea, es un arte increíble. Y miren el poste que hay enfrente. El palo este que pusieron ahí, el poste, hasta eso está pintado, pero así súper bonito. Hay muchas paredes que tienen este arte y lo encuentran a través de todo el pueblo, no solo aquí en la calle principal, fíjense. Entramos a una de las ventas de textiles a ver qué podíamos llevar. Compramos ahí unas cositas y miren todo lo que se puede encontrar acá. Dato interesante es de que toda esta ropa está hecho con tintes naturales. Aquí no hay cosas químicas. O sea, se puede decir que es ropa orgánica, 100%. Porque todo lo que están viendo aquí está hecho con algodón, tiene sus colorantes, vienen de fuentes naturales. En fin, todo es así 100% natural y muy bonito, y por eso dura bastante. Pueden ver aquí la variedad que tenemos de ropas y de opciones. Un detalle que tienen que tomar en cuenta es de que en muchos de estos lugares solo aceptan efectivo por si quieren comprar algo. ¿Por qué se los menciono? Por dos cosas. Bueno, tres cosas. Primero, porque nos pasó que no llevábamos efectivo y entonces tuvimos que ir a buscar un cajero, que esa es la segunda cosa. Hay un cajero que pueden ir a buscar para cambiar efectivo y poder hacer sus compras. Nosotros, está como a 3-4 cuadras de acá, no es nada lejos. Miren esos cuadros. O sea, díganme si no son increíbles estos cuadros. Y miren lo que está al fondo de esta galería. Miren esas esculturas.
O sea, si quieren arte, mano, tienen que venir a San Juan. Al final de cuentas nos decidimos por ir a almorzar al restaurante ese que les mostré desde el muelle, porque no lo conocíamos, nunca habíamos ido ahí. Entonces decidimos ir a probarlo para no solo conocer el lugar, conocer la comida, ver de qué se trataba y ver qué tan buenas vistas tiene. Y miren lo que nos encontramos, muchachos. Qué bonito. Tiene esa su como barra ahí si quieren sentarse en su banquito y ponerse a pensar ahí viendo el lago. En sofás, o sea, hay un montón. Es un área bastante tranquila, de mucho relax. El día de hoy, como les mencioné, con bastante viento, como pueden ver. Pero doña Carlita ya se había encontrado ahí ubicado un lugar bien bonito. Miren, como tenía esas como telas, nos cortaba un poquito el viento. Pero miren qué bonitas estas vistas. Muy bonito el restaurante, de esos lugares que pues hay que venir con más tiempo para disfrutarlo un poco más, porque tienen un montón de cosas curiosas. Por ejemplo, este puente que están viendo ahí, que está siendo sostenido por esos como pilares, que si uno los mira desde abajo es una mano. Miren, esos son los dedos, es una mano que está deteniendo el puentecito. De aquí fuimos al área del chocolate. Y si se preguntan de dónde sale el chocolate, es de aquí, miren. Esa es la fruta donde sale el chocolate, el cacao, y salen estas semillas que son las que están aquí al fondo. Y de estas semillas es de donde sale los chocolates, los Snickers, los Hershey's y todo lo demás que ustedes se comen, salen de ahí, de esas semillas. Fíjense que es súper curioso. Este lugar se llama Chocolatl, está en la avenida principal, al nomás llegar. Y acá, si ustedes coordinan, les dan una explicación completa de lo que es el cacao, incluso los sonidos que hace. Que al dejarlo caer de esta forma, semeja los sonidos de la lluvia. Fíjense, es bien curioso. También nos estaban explicando que si uno se mastica estas semillas, unas 4 o 5 semillas, es el equivalente a un shot de tequila. Imagínense, por el alcohol que contiene, la fermentación que genera, les da ahí un su shot. Miren, aquí se puso a moler una de las semillas de tequila, ya estoy pensando en tequila, mucha, de cacao, y se genera esta manteca. Miren, que son los orígenes de cómo luego todo esto se convierte ya sea en chocolate para comer o para hacer tomado. De todas las formas en las que se consume chocolate, aquí en Guatemala se consume bastante chocolate y de muchas formas, incluso en diferentes niveles. Por ejemplo, aquí nos estaba enseñando de que hay chocolates de 100% cacao, o sea, es el puro cacao, que un dato curioso, es amargo. Si no se le echa azúcar es amargo, rico pero amargo. Y luego va bajando el porcentaje. Por ejemplo, 80%. Si es 80%, es 80% cacao, 20% azúcar. Y así sucesivamente. Los que les gusta a la mayoría de gente y los que son más comercializados son 30% cacao y 70% azúcar y otras cosas, imagínense. A mí me encanta el que es más puro. También le llaman chocolate oscuro o el dark. Los dark comerciales van a ser el equivalente de acá, de esta tienda, como de un 70%. Nosotros probamos aquí el de 100%, el de 80%, el 70%, y todo estaba delicioso, mucha, en serio. Yo probé el del 100% y estaba en todo, claro. No era lo dulce que ustedes están acostumbrados o que uno estaría acostumbrado, pero muy rico. De el cacao sacan, miren, por ejemplo, hay ron de cacao. ¿Qué tal? Ron de cacao, que de hecho nos llevamos también un par de botellitas ahí, súper delicioso, ricas esas botellas. Y hay cacao con banano en el ron, o sea, ron de banano y cacao, por ejemplo. Y también hay aceites, miren, aceites esenciales para relajación, para tratamiento de temas del sueño, para ayudar a los pulmones. Aquí tienen todo tipo de productos asociados con el cacao. De verdad, hasta shampoos. Miren, ahí hay shampoos basados en cacao, acondicionadores basados en cacao, jabones, cremas,
lo que ustedes imaginen casi, acá lo tienen, y lo mejor de todo es de que todo es orgánico. Aquí no estamos hablando de químicos, man. Aquí todo es orgánico y todo basado en cacao. Aquí están los chocolates que les decía, miren, ahí está, 100%, 90%, miren, 70%. Y eso es la cantidad de cacao que lleva, o sea, mientras más alto el porcentaje que aparece en el empaque, es más cacao y menos azúcar, o azúcar y leche y otras cosas que le echan, ¿verdad? A veces para endulzarlo. Miren la cantidad de productos que tienen acá. Y este es el tradicional de Guatemala. Miren, el que todos conocemos, el chocolate en rueda, para hacer así, deshecho en agua caliente, pero que nosotros en la casa de los vidalianos, en la casa de los Vidal, no lo echamos en agua caliente, sino que nos lo comemos masticado solo, así. Cuéntenme si ustedes se lo comen igual. Este está diseñado para hacerlo con agüita, pero nosotros no lo masticamos, mano. Y miren, hay té de chocolate también. Esto es de las cáscaras del cacao, y el té que sale de ahí es delicioso, jóvenes. Y por supuesto que no podía faltar el respectivo choco banano, pero este estaba súper épico, mucha, estaba delicioso. Ya que habíamos comprado todas nuestras cosas aquí de chocolate, nos fuimos a nuestra aventura, que era ir al mirador, y nos subimos en un tuk-tuk, y ahí íbamos todos, miren, todo el grupo iba ahí en el tuk-tuk subiendo. Estos tuk-tuks pueden llevar a cualquier cantidad de gente, mucha. Nosotros íbamos ahí, miren, yo iba a la par, ahí iba de copiloto con el chavo que nos iba manejando, y súper amable, la verdad es de que súper amables. Y fíjense que lo bonito acá es de que, por ejemplo, agarramos este tuk-tuk y me dijo nuestro conductor, mira, anota mi número, te voy a dejar aquí en el mirador, y ya cuando vayan bajando me avisan y yo los estoy esperando. Yo le dije, ok, perfecto. Y así lo hicimos, nos llevó aquí al mirador, y aquí inició la travesía de su vida. Fíjense que a este mirador yo nunca había venido, a pesar de que ya habíamos venido un par de veces aquí a San Juan. Nunca habíamos subido al mirador, y dije, no, hoy lo tenemos que hacer. Y aparte, como ya era hora del atardecer, dije, ¿quién quita y podemos capturar un atardecer interesante? Entonces nos llevó el tuk-tuk, iba subiendo y subiendo en las calles de San Juan, y yo me imaginé que el mirador iba a ser así como iba a parar el tuk-tuk, y bueno, aquí está, ya llegamos. Y que si no, mano, había que caminar para arriba bastante. Una buena cantidad de gradas. Fíjense que este mirador, como van a ver ahorita a continuación, es un mirador muy bonito, pero si se preparan para subir gradas, oyen, porque si es una subida. Nos tomó, no sé, qué sé yo, unos 15 minutos, 20 minutos subirlo, tal vez así despacio, sin correr, pero sí saca el calor, mucha, sí se suda. Aquí vamos con Carlita, que ya no llegábamos, y seguían las gradas, pero sabíamos de que iba a tener su recompensa, man. Lo bonito es de que habían diferentes tipos de gradas, pues no solo un tipo, sino que iban cambiando de tamaño, de longitud, y mientras más subía uno, creo que más alta la sentía. Una cosa que sí hay que hacer notar es de que las vistas en esta subida eran demasiado buenas, man. O sea, es una subida, una escalada que sí vale la pena, de verdad. Y miren esas nubosidades, esas nubes de atardecer que estábamos ahí viendo. Íbamos corriendo un poco, porque si no nos íbamos a perder como que la mayor parte del atardecer. Pero ahí íbamos rápido, subiendo, con bastante viento, como les había dicho, pero con la intención de poder volar al Zanate 1 hasta acá arriba. Y a estas alturas yo iba diciendo, pero ¿y hasta dónde está la cumbre, pues? ¿Cuánto falta? Porque obviamente no había ningún indicador ahí que nos dijera cuánto hacía falta. Pero ahí íbamos, ahí echándole ganas, ahí don Cristian tomando todas las fotos panorámicas respectivas. Si se dan cuenta, todas las gradas están pintadas, ¿ya vieron? Qué bonito.
Perdón. Pero nos estamos muriendo mucha. La subida. Se van a subir aquí despacito y con tiempo porque sí está serio. Pero su agua. Traer agua, a mí yo dejé agua, se me olvidó traer el agua. Pero miren las vistas que estamos consiguiendo. O sea, miren esta vista. Aquí abajo está San Juan, ahí en medio. Y aquí ya casi llegamos. Estamos a punto de morir. Y aquí ya vamos llegando por fin a la cúspide del mirador. Esa es buena venta, Si no traen agua, aquí hay aguas, ¿no? No helados, Topollillo. Wow. No, esto es demasiado. Esto es demasiado. Miren eso. Ese es el premio. Wow. No puede ser. No puede ser. Miren eso. O sea, la subida estuvo dura, pero eso está demasiado bueno. Wow. No, es demasiado mucha, de verdad. Puchis, mano. Wow. Allá está. Y perdón por el viento, jóvenes. Pero como les comenté, hoy es un día de mucho viento. Miren ahí. Ahí está el muelle donde llegamos. Y acá está el lago. Y miren ese atardecer que estamos viendo ahí. O sea, demasiado bueno. Sí, no, sí vale la pena. Y miren, están haciendo como que un mirador adicional acá, como para estar un poquito más cerca. Y lástima que hay tanto viento, si no hubiera lanzado el Zanate 1. Pero está fuerte, mano. Sí, está muy fuerte. Casi que me arranca el teléfono por el aire. Miren de este lado. Miren eso. No. Es otra cosa, mano. Y aquí terminan las gradas donde veníamos subiendo, Carlita, ¿sobreviviste? Las 5000 gradas que subimos. Vamos a seguir el camino, así tipo el Mago Dios. Camino de ladrillo amarillo, solo que aquí es de piedras, de colores. Y vamos a ver qué hay al final del camino. Yo tengo mis dudas, mis curiosidades de qué voy a encontrar. Ese volcán que está ahí al fondo es el San Pedro, ¿ven? Miren ese paisaje montañoso, miren eso. No, mucho. Bueno, a ver, ¿qué hay al final del camino? Creo que aquí estamos llegando al mirador oficial. Vamos a ver, pues. Y fíjense que sí está largo el camino, bueno. Pensé que era ahí nomás, pero no.
Nuevamente, si hay mucho viento, mucha perdón. O sea, si se escucha, pues mucho viento. Hay un gallo aquí arriba, no sé por qué. Ah, bueno, de hecho hay varias cosas aquí arriba. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Un gallo y unos trajes típicos y una campana. Wow. Bueno, ahorita vamos a venir a ver acá. Primero miremos de este lado. Sí, aquí es el punto oficial. Ya me iba a caer el punto oficial, miren. Ahí hay todavía otro para estar así en el aire. Vamos a caminar ya. ¿A dónde es? Ah, es que miren, tiene una como rotonda. Bueno, aquí hay unas bancas por si se quieren sentar. Y bien, si están un su rato lo pueden hacer. Ya están tronando ahí la campana. Miren qué bonito tienen adornada esta cosa de madera. Ay, qué lindo está pintado esto. Y ahorita bajó el viento, a ver si de repente podemos volar el zanate ahí un ratito. Aunque lo dudo porque de repente se pone fuerte. Miren qué bonito, pero vamos a hacer lo posible. Ahorita bajó, es que de repente baja. Miren, hay una cruz con una imagen ahí de una virgen. De la de Fátima, dice doña Carlita. Miren que hay unas gradas. Y todo está súper pintado, Pintado muy bonito. Y aquí llegamos, al mirador oficial, aunque realmente debo decirles que se miraba mejor en el camino. Pero este está chilero, porque miren, está hecho así como de maderas. Bueno, bajó el viento, muchachos, voy a probar. Vamos a probar volar al zanate. Ahorita bajó. De hecho, si hasta lo pueden escuchar, creo yo, que ya soy mi voz, no soy así el montón de viento, o no tanto. Muy bonito, ahora muy bonito. Está mandando su foto. Y mandamos al Zanate 1 en una misión exploratoria. Estaba muy fuerte el viento, pero nos animamos ahí a hacerlo despegar un par de vuelos rápidos. Y miren qué bonita la vista. Yo lo que quería tener era esto. Miren, una vista aérea de este mirador que hicieron acá. Miren qué bonito. O sea, uno está caminando ahí encima y sí, se mira que está pintado bonito y se miran las figuras bonitas y todo, pero miren eso desde esta perspectiva. O sea, de verdad, qué bueno que nos animamos a volar al Zanate, porque si no, no hubiéramos tenido ni idea que estábamos parados en una tremenda obra de arte. Está buenísimo. Por supuesto que también aprovechamos aquí para dar el 360 respectivo y poder ver cómo se aprecia desde aquí arriba el lago. Miren eso, qué bonito, la verdad, muy bonito. No, una vista distinta, y ya estaba anocheciendo, como pueden ver. Estaba empezando ya a anochecer, pero eso no nos impidió poder tener estas vistas aéreas, poquito ya oscuras, pero donde miren todavía se puede apreciar esta obra de arte que tienen acá en el Mirador de San Juan. La verdad,
súper recomendado, jóvenes. Si están aquí en San Juan, o sea, si llegan a San Juan, tienen que ir al mirador. Hay otras cosas que no pudimos ver, hay una calle de sombreros y otras cosas que nos dijeron, pero qué bonito esto, mano, de verdad. My bed. Go ahead. There you go. Carlita. Lo logré. Don Cristian. Fíjense que en el camino aquí al mirador está este restaurante. Qué bonito, miren. Y tiene unas vistas, bueno, iguales a las del mirador porque está un poquito abajo. O sea, de la cúspide un poquito abajo está este restaurante. Y qué bonito, man. No pudimos quedarnos mucho tiempo porque ya teníamos que regresarnos a Guatemala todavía, a la ciudad. De noche, imagínense, de noche nos íbamos a atravesar el lago de Atitlán y todavía manejar de vuelta. Pero es que con tanta cosa bonita, mucha de verdad no se quiere regresar. Pero ya saben, si están aquí, ya sea en subida o en bajada, porque igual lo van a ver. De aquí del mirador de San Juan está este restaurante muy bonito para que puedan parar a echarse su cafecito, un chocolatito, no sé realmente qué es lo que vendan. Miren ese último trozo de atardecer que tenemos. Increíble, man. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el muelle. Miren a la hora. A la hora que estamos regresando, estamos esperando aquí a nuestro capitán de la nave. Vamos a dejar el lago de noche. Sí. Pues aquí vamos en la oscurana. Casi no nos miramos, pero aquí vamos caminando en el muelle. ¿Qué les pareció? Un poquito largo el video, pero estuvo chilero. Miren, con relámpagos y centellas ahí atrás. Ya saben que si les gustó, le dan like, lo comparten, se suscriben. Si los que ya están suscritos, le dan clic en la campanita. Recuérdense, salió nuestro link de Patreon y nuestro website. Y aquí vamos ahora de regreso a atravesarnos el lago de noche con Cristian. Va a estar interesante. Ya lo hemos hecho un par de veces y... Ajá. Lo hemos hecho con lluvia, con mucho aire, pero de noche no. Vamos a... Si hay suficiente luz para grabar, les pongo eso ahorita al final. Y si no, pues hasta ahí llega. Tiramos al otro, pues. Dios. Dios. Dios.